Y bueno, vamos a abordar ahora en este espacio esta mañana el caso que ha sido pues muy conmovedor en redes sociales, Lupita TikTok y la pérdida de su bebé. Para quienes no pues lo tienen en contexto, el 27 de abril internaron de emergencia a la menor Kareli Yamlet, que es hija o era hija de Lupita TikTok, en el materno infantil en Guadalupe, Nuevo León, por deshidratación y por una infección. La presidenta de Capullos, Mariana Rodríguez, informó o confirmó que esta institución ya intervenía por un posible caso de negligencia parental y bueno, con el paso de los días, la pequeña empeoró y sufrió muerte cerebral. 17 días después de estar internada, la recién nacida pues pierde la vida y hasta el momento, Lupita TikTok, quien usted ve en pantalla, madre de la fallecida, pues no ha emitido ninguna declaración. Ya también pues está detenida la pareja de Lupita y precisamente vamos a platicar pues más allá del tema legal, que eso las autoridades tendrán que resolver y que lo vamos a abordar, pero pues ver cuál es el trasfondo, qué nos dice este problema sobre la sociedad hoy en día. Así que saludamos con muchísimo gusto a nuestros invitados de esta mañana. Gonzalo. Sí, que digo, me da mucho gusto recibir por acá a Omar Estrada, que pues viene a platicarnos, y a Gabriela Garza, doctora de Ciencias en la Familia, educadora, consultora familiar. Y bueno, a Omar ya lo hemos tenido aquí muchas veces, sociólogo, el maestro de los números y de las redes. Y antes de que empecemos, yo quisiera decir sobre lo que hablabas, Vero. Yo más que conmovedor, diría indignante también, creo. Claro, claro. Es un caso muy indignante, porque hay muchos ángulos desde los cuales creo que podemos indignarnos y analizarlos. Bueno, bienvenida, Gracias. Bienvenido. Gracias. A platicar sobre este tema. ¿Cuántas cosas atraviesan este caso? ¿Cuántos temas que van desde la negligencia parental hasta la necesidad de atención, que es algo como inherentemente humano, las redes sociales, la explotación de la imagen de las personas a costa de lo que sea, ¿no? Me gustaría ver cuál es el ángulo que... Claro, mira, desde las ciencias de la familia yo te podría decir, es un caso de negligencia porque se omite un cuidado básico hacia una bebé. Todo lo que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con higiene, con salud y bienestar, cuando padre o madre de familia no lo brinda, se le llama negligencia. Y es maltrato infantil. Claro. No solamente es la violencia con moretones o golpes, también la falta de cuidado es negligencia. Y bueno, estamos hablando que esta es una crisis mundial global porque hay más de 400 millones de niños menores de 5 años que son maltratados. Entonces, este es un problema social, si no me equivoco. Claro. Pero aquí la situación es que se junta con algo que tiene que ver con una mirada social hacia alguien que tiene enanismo. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo en la parte de dónde está la dignidad de la persona, que es lo que tenemos que rescatar. Dos cosas. La prioridad es cuidar al menor, y eso cuando el padre o madre de familia no lo puede hacer, lo tiene que hacer el Estado. Es lo correcto, protegerlo y cuidarlo. Pero la otra parte es por qué utilizar este tipo de historias tan dolorosas, personales, como un morbo. Y ahí es donde yo me cuestiono la parte en donde a la mirada social a lo largo de la historia del enanismo. Que es una lástima porque claro, evidentemente mucha gente incluso se burla, utiliza como entretenimiento la historia de ciertos personajes para divertirse de temas que ni siquiera comprendemos de fondo. A mí me gustaría abordar un poco sobre el tema de la vulnerabilidad en la discapacidad. Totalmente. Esta mujer no tenía pues sus facultades completamente para poder ejercer la maternidad. Sí, hay una discapacidad intelectual evidente, ¿no? Que además se le suma al tema que hablabas, ¿no? De ser una persona de talla baja, de ser una persona viral, que todo el mundo de repente parece tener el derecho a opinar sobre estas figuras públicas, pero también estas personas están buscando esa aprobación, esa exposición y ese comentario. ¿Cómo se interviene, Omar? Yo creo que hay varias cosas que hay detrás de todos los que son generadores de contenido. Creo que es una prisión en dos sentidos las redes sociales. Por un lado, el que genera contenido tiene que generar contenido constantemente para atraer la atención, para que no pierdan la atención en sus cuentas. Y del otro lado, los que estamos detrás de las redes sociales, también es nuestra expresión del scroll, ¿no? De estar viendo. Incluso el algoritmo, digamos, el algoritmo mejor diseñado es el de TikTok. Es un algoritmo que te atrapa y que te va mandando de acuerdo a tus reacciones, a tu reacción, de cómo se va moviendo el iris. Entonces, son dos cosas que hay que tener conciencia porque no es un caso aislado.
Este es uno de los tantos casos que vamos viendo cada vez más de forma frecuente sobre una persona que es famosa, que tiene sus 5 minutos de fama. Imagínense, cuando veía el caso de Lupita, que no la conocía hasta que empezó a sonar hace una semana para acá, es un personaje con discapacidades, no es una discapacidad. Y la discapacidad por lo regular nos lleva a entender que es la desigualdad estructural. Y la desigualdad estructural habla de pobreza, educación, acompañamiento, una mujer embarazada que no tiene también toda esa, no se ve la red social, la red familiar que está acompañando el tema. Yo estudié, vi los videos, y uno de los videos que me llamaba la atención es que están la gente que trabaja con ella en producción, peinándola y diciendo a una chica, ay, esta Lupita después del embarazo se puso más guapa. O sea, eso hasta me parece muy ofensivo, ¿no? Como condescendiente. Condescendiente, agresivo, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Su propio manager también ya está siendo investigado por ciertos abusos. Es decir, desde donde lo veas, pues sí hubo un abuso ahí. Es La una red de pregunta abuso, sería, más que culpas, eso ya también las leyes tendrán que encargarse, pero ¿qué se pudo haber hecho para evitar o qué no estamos haciendo también como sociedad? ¿Cuántos seguidores no tiene Lupita TikTok? ¿Por qué nadie también se atrevió a verla desde el lado de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué nos falta o cómo se pudo haber evitado una situación así? Que yo creo que hay mucha complicidad, perdón, Gaby. No, hay adelante, mucha adelante. complicidad en también los que vemos, porque todo mundo lo ve con morbo. O sea, ¿por qué hicimos viral a una Lupita TikTok? Una persona que no tiene nombre, que incluso su apellido es TikTok, ¿no? Y desde ahí ves todo, no tiene va la derecho a una negación. Identidad, exacto. Desde ahí, entonces, vas viendo todo, la pareja, vas viendo un cuadro de abusos. Lo que hay detrás es un cuadro de abusos y también hay una responsabilidad, yo diría, ética, para los que estamos detrás de las pantallas, donde seguimos dando likes o dándole me gusta, ¿no? Es interesante algo que mencionabas, Gabriela, cuando empezabas a hablar. No es algo nuevo. Esto no es nuevo. Esto no es una cuestión de las redes sociales. Esto se remonta a la idea del entretenimiento desde sus orígenes. Exacto. Nos llama la atención aquello que vemos diferente. Pero ahora tenemos las herramientas para saber que muchas veces eso que vemos como diferente es porque viene de esa vulneración de la que hablaba Vero. Que hoy hay redes sociales, digo, estos casos no son nuevos. ¿Cuántos? Lo vimos en la humanidad, televisión, ¿no? con un Sammy, por ejemplo, ¿no? Este personaje que acompañaba a Eugenio Derbez. ¿Qué tan importantes son las estructuras familiares también para evitar que algo así suceda? Sí. ¿No? Porque son las mismas familias que le dicen, sí, claro, tú ve a la televisión, sí, claro, no importa, hazte famoso. Eso es lo que yo me cuestiono, ¿dónde está la red de apoyo de Lupita? O sea, tiene 22 años y se une con una persona que creo que le llega a 24, 25 años, ¿no? Entonces siempre sale a la luz quién vio por ella y quién cuidó de ella. Fíjate que en la parte del enanismo sí hay una afectación a la familia. Cuando hay estudios que indican que cuando hay padres y madres de familia que tienen hijos con enanismo, sí tienen un mayor estrés, sí les cuesta un poquito más de trabajo este tipo de adaptación y requieren de mucho acompañamiento para poder aceptar todo lo que la sociedad ve en esa discapacidad, en esa diferencia, a lo que no están listos y no están como acompañados. Entonces sí les cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, yo me pregunto de Lupita, ¿quién ve por ella? ¿Quién la cuida? En su estructura familiar, ¿quién es su red de apoyo? Yo personalmente tengo una hija también de 22 años y veo por ella y sé dónde está. Entonces sí creo que el poder que tienen las redes sociales se dejó sola, o sea, falta esta estructura familiar, este cuidado, porque finalmente las funciones en la familia es de apoyar, es de guiar, es de cuidar por este camino, ¿no? Etcétera. Y aquí pues se vio completamente sola, con una responsabilidad enorme y aparte con el dolor de la mirada social, que como decías, a lo largo de la historia, pues no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuántas obras de arte, cuántas historias de monarquía, siempre el bufón es el enano. Entonces, de las funciones de los medios de comunicación, una de ellas es entretener. O sea, esto no lo vamos a hacer diferente, pero entretener a costa de qué? Claro. Entretener a costa de... O sea, y me refiero, nosotros somos los espectadores. Entonces yo me voy a la parte triste de por qué en la sociedad nos entretiene burlarnos de alguien. Eso es lo que a mí me duele. Y esto, bueno, que mencionaba Gonzalo, ¿no? La arista de la parte familiar, la contención, pero también desde otro frente, por ejemplo, pues el frente médico, ¿no? De la salud. Ellos te dieron cuenta desde el principio la situación. ¿Qué se podría hacer también desde otra arista para evitar este tipo de casos?
Pues mira, yo creo que el tema es de qué está evidenciando este caso de la historia de Lupita TikTok. Uno es el abandono institucional. ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad? En México, el dato es que el 5% de la población en México tienen una discapacidad. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Son invisibilizadas en las infraestructuras, ¿no? En las escuelas, en los ámbitos educativos, en los ámbitos laborales, tienen pocas oportunidades. ¿Y qué pasa con ellas? Los 5 minutos de fama es lo que nunca había tenido una persona con estas discapacidades, porque es la condroplasia, el enanismo, y también alguna discapacidad neurológica, que es evidente, cognitiva. Entonces te das cuenta que es un posible abandono también pues, institucional, ¿no? El tema y cuando ven una persona con embarazo, que la veías también, que iba narrando y vendiendo y bailando, claro. poniendo en riesgo su embarazo todo el tiempo. Y el peligro de que esta estructura institucional de repente se le delegue a los medios, ¿no? Se nos delegue a los medios. Claro, también. O sea, si bien existe un poder por parte que tiene que ver con la información, pero no somos una institución gubernamental, ¿no? Las redes sociales mucho menos, quién las controla, quién decide qué está bien o qué está mal, cualquiera tiene acceso a ellas, esta idea de la democratización, cómo puede llegar a ser contraproducente. Creo que hay muchos ángulos desde los cuales podemos ver el por qué ella, como muchas otras personas, están completamente vulneradas bajo esta idea de la libertad, ¿no? La libertad de expresión de repente puede ser contraproducente porque no hay una estructura que te permita saber cómo navegarla. Sin estas redes de apoyo que te decía, claro, que está principalmente pues la familia o que alguien la contenga. Pero fíjate que hay un dato que a mí sí me llama la atención, o sea, es un doctor, una mujer médico quien dice no tiene los cuidados y ella ahí es quien hace el informe, que eso sí es lo correcto. Cuando un médico viene la revisión y el cuidado del menor y ve que hay deshidratación y ve que hay algo, pues ahí hay una omisión. Entonces ella hace el reporte. Y entonces creo que el inicio de esta historia comienza con recriminar que por qué el Estado le va a quitar al bebé, etcétera. Y eso es lo correcto. O sea, el Estado tiene que intervenir cuando ve que hay un menor en riesgo y para eso existen estas instituciones en donde se les da el cuidado, el apoyo y se acompaña en un crecimiento y en un desarrollo. Pero ¿qué tanto esa intervención institucional también responde a esta otra parte mediática? Porque hay una persona tratando de utilizar su poder mediático y su poder institucional para colgarse una medalla. También eso creo que es algo que vimos en este caso y que es desalentador. Quien ya se encuentra, por cierto, detenido, ¿no? ¿Te refieres a la...? No, yo me a los personajes como la del IMSS, que es un personaje más mediático que o sea, busca todo el tiempo atraer la atención, ¿no? Hay casos que dices, oye, y creo que la otra puede que ser pasa... bien intencionado, ¿eh? Sí, pero también yo creo que, o sea, lo que puede abrir este caso es que volteemos a ver a casos como estos, donde están vulnerados. Incluso se habla de la feminización de la pobreza, ¿sabes? O sea, porque también las mujeres en esas condiciones, discapacidad, si vamos viendo el tema, ¿cuáles son las condiciones? Discapacidad, mujer, con escasos recursos, sin educación y con, o sea, estas limitancias que rodean, sometida a unos padres ausentes, pero también sometida a un marido que explota. Y si ves al marido más, y si ves que además de que explote, también ves las características de este marido. Cuando hablabas, veía alguna entrevista que le hacían y era expresiones de una masculinidad basada en valores machistas tradicionales. Sí, un misógino. Misógino, ¿no? Entonces dices, oye, tus valores, yo me aviento, yo recuerdo esa frase, yo sí me aviento y me hago cargo si queremos tener un hijo, ¿no? Claro. Dices, oye, ¿cómo es que te avientas? ¿No? Te haces responsable, acompañas, procreas, educas, pero también habla de una gran parte de la población que hay en México. La población de escasos recursos y con discapacidad está invisibilizada. Entonces lo que vemos la otredad, que es lo que nos hace llamar la atención de darles tantos likes a un personaje antes de que llegara a esta noticia, pero eso también nos hace voltear a ver la otredad vista de lo que negamos. Claro, claro.
Qué lamentable el caso de Lupita TikTok, pero ya lo decíamos, pues esto lo viven muchísimas personas todos los días y nos habla también de cómo las redes sociales hoy, así como pueden visibilizar lo bueno, pues también eso están destapando temas que teníamos guardados y que no nos atrevíamos muchos a hablar, que hoy es evidente no acceder a ellos, ¿no? En ese sentido también, pues las políticas de los propios medios de comunicación, de redes sociales, ¿no? Un poco también afianzar esas líneas y hasta dónde se puede llegar a abordar un tema como estos. Y cuidar la dignidad de la persona, creo que es lo básico. Yo personalmente trabajo con los chiquitos como voluntaria en el DIF y sí puedo ver y me entristece, y es hacia donde quisiera dirigir mi mensaje, como quien espera ser cuidado dentro de un ambiente de familia, desafortunadamente ahí mismo es donde tiene a sus propios enemigos. Entonces es una cantidad inmensa de casos y situaciones que de verdad uno se quiebra el corazón. Claro. Es muy duro, es una realidad social. Creo que es de las partes más feas de la sociedad. Ver que los pequeños no fueron cuidados, fueron abandonados, olvidados, incluso maltratados, incluso abusados. Entonces, en el contexto en el que ellos viven, se hacen una familia. Y entonces ahí se crea una oportunidad de caminar diferente, construirse algo diferente. Entonces yo por eso no quiero hacer esta crítica tan grande si lo hizo bien el DIF o no, simplemente veo el esfuerzo tremendo que hacen las mamis cuidadoras con los niños que se agotan, que hay muchísima rotación de personal, que si como mamá y papá es dificilísimo tener crianza y te agotas y te desvelas y todo, ahora imagínate con casitas de niños que tienen 18 hermanitos en la misma. Y, o sea, sí, es un dolor social. La raíz del problema Exacto. es profundísima y son muchos más problemas que se tienen que atender. Muchísimas gracias, Gabriela Garza, Omar Estrada, por acompañarnos y por platicar de este tema que yo esperaría que sigamos teniendo conversaciones de este tipo porque es lo que hace falta para evitar. Y porque nos corresponde a todos. Claro. Entender Correcto. esto y también ser partícipes de. Muchísimas gracias. Gracias a los dos.